Bueno, ya estamos con la presencia de Héctor Valle, con quien vamos a analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. No, es un gusto. Una semana en la que las reservas internacionales del Banco Central cayeron por primera vez en 6 años debajo de los 40.000 millones de dólares. En lo que va del año, estas reservas cayeron más de 3.000 millones, que es todo lo que cayeron a lo largo del 2012, ¿no? En todo el 2012 cayeron en ese monto. Bueno, ¿a qué atribuye justamente esta caída tan pronunciada de las reservas del Banco Central? Bueno, esta semana hubo un pago importante, creo que al BID, que eso pesó bastante. Me parece que hay algunos problemas originados en que algunas variables, como por ejemplo la importación de combustible, se ha escapado. Y eso se agrava con el tema del incendio de la destilería de YPF, eso en La Plata. Eso va a significar una erogación adicional que se va a contar. Por otra parte, la liquidación de los exportadores de soja y la cosecha gruesa se demoró, ahora están empezando a liquidar. Creo que esas son las razones fundamentales. Un atraso en la liquidación por parte de los sojeros. Y el aumento de las importaciones. El aumento en las importaciones, reducción del superávit comercial. Vamos a ver qué pasa a partir de abril con el superávit comercial, pero hay que asumirlo. Hay una reducción en nivel de reservas que, si uno lo mira en comparación con los compromisos de la deuda y con los pagos de intereses que hay que hacer, no son preocupantes. Pero de todos modos hay que recordar que para nuestro modelo, disponer de un stock importante de reserva es una pieza fundamental. Como que hay dos piezas fundamentales: mantener el mercado interno y tener dólares para sostener. Y teniendo, ¿no?, justamente en cuenta que está habiendo una caída más importante de las reservas que el año pasado, sí, ¿no llegó el momento de introducir algún cambio de importancia en el modelo, en el esquema económico? Bueno, yo no descartaría que no este año, pero probablemente el año que viene, si se resuelve este problema de holdout y Argentina empieza a progresar en alguna negociación, aunque sea parcial, de principio con el Club de París, Argentina pueda salir a colocar un bono en el exterior. Yo no lo descartaría. O sea que eso de alguna manera aflojaría para el año que viene. Pero te vuelvo a repetir, tenemos dos ejes centrales. Si yo fuera opositor al gobierno, como ustedes saben, no lo soy, le pegaría en el mercado cambiario al gobierno. Creo que hay una pulsión desestabilizadora. Y el otro tema es que lo acumulado de utilidades y dividendos es una suma importante. Yo creo que, del mismo modo que eventualmente el gobierno tendría que salir a tomar, el gobierno tendría que pensar a tomar medidas para estimular la revolución de utilidades. Hay una experiencia interesante acá en la vereda de enfrente, que es el caso uruguayo, donde tiene una política de estímulo a la revolución de utilidades que ha dado muchos resultados. Entonces, visto que el mercado externo para la actividad multinacional no es demasiado expansivo en este momento, uno podría tener un resultado favorable con una política de estímulo fiscal a la represión de utilidades. Bueno, marcaste justamente también que uno de los factores principales, ¿no?, de esta caída de las reservas es el debilitamiento en el superávit comercial. Sí, por lo menos en los primeros 2 meses que hay información. ¿No crees que el gobierno por ahí tiene que responder a eso acelerando la devaluación del dólar oficial? Es que lo que pasa es que el gobierno puede acelerar la devaluación, de hecho ha venido acelerando un poco. Fíjate que en los últimos 3 meses, por un lado, la tasa de evaluación subió un poquito con respecto a cómo había terminado el anterior, y también la emisión de dinero cayó significativamente. Digamos, en los primeros 3 meses del año, el aumento del M1 es 5% solamente. O sea, está tratando de combinar esas dos cosas. El problema de la devaluación es en qué medida hay una expectativa desestabilizadora atrás del mercado negro. Y la otra cosa que hay que considerar para entender lo que pasa es que hay una suma importante de caída en la fuga de capitales. Al haber una caída en la fuga de capitales, hay peso buscando dónde colocarse. Y por cierto que la experiencia YPF muestra que cuando uno muestra buenas alternativas para ahorrar, la gente va a los títulos públicos, a los fideicomisos, a las obligaciones negociables, etcétera. Ahora, Héctor, hablabas de políticas para reinvertir utilidades. El Estado Nacional tiene directores en muchas de las empresas más importantes del país. ¿Te referís a una política de reinversión de utilidades amistosa o un poco más compulsiva? Digo, porque lo que está faltando un poco es inversión, sobre todo inversión externa, ¿no? Por eso no entran dólares. Sin duda. Vos precisás inversión y sustitución de importaciones para compensar el esfuerzo del mercado interno y que no se escape más todavía la inflación. No, lo que yo pienso es en términos amistosos, por supuesto. Por eso te citaba el ejemplo uruguayo. Los uruguayos han establecido una serie de reducciones fiscales y premios
a la reinversión de utilidades y dividendos que le está yendo bien. Argentina tendría que por lo menos considerar ese ejemplo. Yo no creo que se pueda forzar reinversión de utilidades no teniendo una posición mayoritaria en la empresa. Nosotros en YPF estamos casi no distribuyendo una cuota muy pequeña de beneficios. Estamos reinvirtiendo casi el 90% de los beneficios, pero es otra la correlación de fuerzas dentro de la empresa. No era esa la política de Repsol. Repsol se estaba endeudando para repartir utilidades. Y sobre la brecha cambiaria, recién hablaste de una pulsión, una puja quizás entre gente que es opositora al gobierno. ¿Ves que en esta ampliación de la brecha cambiaria de esta última semana hay factores políticos o son factores económicos? Yo lo que dije es que si yo fuera un enemigo político del gobierno, estaría muy contento con esta brecha que se ha armado y haría lo posible por que crezca. Es una suposición, no tiene por qué. Y creo que no hay factor que explique la brecha. Primero, nadie sabe el tamaño real de ese mercado, nadie sabe exactamente cómo se establece ese precio. Entonces es muy opaco. Eso sin ignorar que quizá un ritmo de evaluación un poquito más fuerte podría ayudar bastante a descomprimir la situación. Pero hay que ver el impacto que tiene eso en los precios, para lo cual hay que tener éxito en esta política antiinflacionaria, veremos. Yo creo que va a ser muy importante segundo y tercer trimestre en la economía. Hablaste justamente de la necesidad, ¿no?, de que las empresas reinviertan sus ganancias. ¿Qué crees que debe hacer el gobierno justamente para generar, ¿no?, un clima en el cual las empresas ven, ¿no?, negocios rentables en los que pueden invertir justamente esas utilidades? Pero yo creo que vuelvo a repetir, es muy interesante lo que nos está pasando en YPF. YPF está realizando casi todo su plan de inversión hasta ahora con generación de recursos propios y obligaciones negociables, que la está colocando sin mayores problemas. Y además ha colocado este bono para el consumidor minorista que ha sido un éxito. Yo creo que tendría que haber proyectos similares para la construcción de viviendas, para las usinas hidroeléctricas, para la cuarta planta atómica, y recursos en pesos hay en abundancia. Y si está muy cegada la posibilidad de ceder al dólar, porque es muy caro pagar casi 9 pesos cada dólar, una opción de inversión que te proporcione 20-21% no es su buena opción. Ahora, si por otro lado el que especula en el mercado cambiario te lleva a la cotización muy alta, no hay opción que aguante. Tal cual. Pero supongamos un estado de normalidad, porque para el que hace eso también hay un costo. Y si tiene un costo porque está apostando a la desestabilización del sistema. Bueno, Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos vamos entonces con el análisis de Héctor Valle sobre la caída en las reservas internacionales y lo que el gobierno debe hacer para contrarrestar estos efectos negativos que se están viendo en la economía en los últimos meses. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.